Pasamos ahora al segundo ponente, la doctora Sandra Vicente Jiménez, que va a hablar sobre prefiero los glicosaminoglycanos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer de nuevo al comité, al doctor Rodrigo Rial, por el gran esfuerzo del Congreso que ha hecho. Es extraordinario. Voy a ser breve pero intensa antes de la comida. La alternativa, pues, ¿por qué no los glucosaminoglicanos? Primero vamos a recordar qué es esta estructura. Pues se trata de una biomolécula que tiene una carga negativa que se adhiere en la pared del endotelio y esto le confiere una capacidad de protección porque regula tanto la permeabilidad como la coagulación y la fibrinólisis y evita la adherencia de los leucocitos, de las plaquetas e inhibe la proliferación del músculo liso. ¿Qué glucosaminoglicanos conocemos habitualmente, más allá de la sulodexida? Pues las heparinas sódicas o las heparinas de bajo peso molecular. La única diferencia es que la sulodexida se puede administrar por vía oral. Esto facilita la absorción a través del tracto intestinal y directamente por su pleiotropismo positivo con el endotelio no tiene ningún efecto hemorrágico. Por tanto, la sulodexida podemos decir que tiene un efecto pleiotrópico, de los cuales, de cara a la enfermedad venosa crónica, nos importa su actividad antiinflamatoria endotelial, su actividad antitrombótica y su actividad venotónica, que fue estudiada sobre todo en el año 2020, que ha sido la más reciente. Respecto a este pleiotropismo, el primer estudio fue en el año 2019 por B.J. Carroll, que hizo este estudio de perfil completamente farmacológico. Estudió la sulodexida y la definió como una molécula que tiene una vida media de 1 a 4 horas, que tiene un metabolismo hepático y que un 55% se elimina por vía renal y el resto por vía biliar. Se centró en las características antitrombóticas, que no entraré por no ser el motivo de la charla, sus características antiinflamatorias y de protección del endotelio. Respecto a la característica antiinflamatoria, pues lo que produce básicamente es un incremento de determinados factores de crecimiento y un descenso sobre todo de la metaloproteasa, la 9 y la número 2. Y esto se vio que los pacientes que habían tomado sulodexida durante un tiempo de 8 semanas de tratamiento, lo que se producía era un descenso de estos factores de estos mediadores de la inflamación. En cuanto a la restauración del endotelio, lo que se objetivó fue en pacientes que tomaron la sulodexina durante 8 semanas, una restauración de este endotelio como si fuesen pacientes sanos. Y en cuanto a su capacidad venotónica, que como comentaba previamente ha sido estudiada en el año 2020 por este artículo de la doctora Ligi y sobre todo por este artículo de Raffetto, que es un estudio hecho en animales. Y lo que estudió fue cómo el consumo de la sulodexina produce una disminución de las metaloproteasas 2 y 9 y esto promueve la contracción venosa. Esto hace que la vena, que había sido sometida a un gran estiramiento, por el tomar la sulodexina durante 8 semanas, volvía a su capacidad de contracción como si fuese un paciente, una persona sana. Entonces, una vez que conocemos o hemos recordado qué es el glucosaminoglicano y qué capacidades tienes a nivel biológico, ¿qué estudios tenemos en torno a la enfermedad venosa crónica? Pues de estos hay que destacar sobre todo 3. El primero, el de Saviano, es sobre todo su número de pacientes, 476 pacientes. Es un estudio de tipo observacional y lo que se centró sobre todo era en los objetivos de determinar la dosis, la tolerancia y la eficacia de la medicación. Se hizo en pacientes con enfermedad venosa crónica de tipo primaria como secundaria a trombosis venosas previas. Y lo que se estudió fue posteriormente con ecografía y con presiones venosas. Y se vio que los pacientes disminuían tanto los síntomas como los signos con el tratamiento tras 2 meses del mismo. El estudio Alegra, que se realizó en 124 pacientes, comparó la sulodexida con otros flebotónicos y lo que se vio que tras 30 días de tratamiento se producía una mejora más rápida y significativa de los síntomas de la enfermedad venosa crónica. Lo mismo en el estudio de Cospite, en este caso con 30 pacientes y frente a placebo. Pero este estudio lo que hizo fue determinar el coeficiente de filtración a nivel venoso con la pletismografía. Y entonces lo que determinó es que los pacientes que habían tomado la sulodexida después de 8 semanas se producía un descenso de este coeficiente, que es lo que produce un menor edema en los pacientes. En cuanto a otros 4 estudios realizados también en la enfermedad venosa crónica, destacar sobre todo el de Flota Cervera, que se hizo con 1.600 pacientes, de los cuales eran de clasificación CAP de la C4 a la C6,
el grupo de C4 y C5 lo que se demostró es una mejora en los síntomas y en los signos, y en los pacientes de clasificación C6 con úlceras activas un cierre de las mismas de tiempo medio en 60 días. De estos 4 estudios, además, resaltaremos el estudio de Leuch, llevado a cabo en el año 2016 con 450 pacientes. Es un estudio observacional que lo que se observó fue una mejoría significativa del 44%, estadísticamente significativa, tanto en la calidad de vida como en los síntomas de los pacientes. Muy importante, en el año 2020, primera revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo era valorar la eficacia, y se tuvieron en cuenta 23 estudios con sulodexida, con un total de 7.153 pacientes, y la seguridad con 8 estudios y más o menos la mitad de paciente, siendo el objetivo el tratamiento de los signos y los síntomas de la enfermedad venosa. Como se vio, había una mejora significativa de la calidad de vida del paciente y una mejora tanto en el dolor, la parestesia, la pesadez y el edema. Si bien es cierto, no tuvo ninguna alteración en la típica hiperpigmentación provocada por la enfermedad venosa crónica. Y esto se provocó, como decíamos al principio, por el descenso en los marcadores de la inflamación que se veían en el serum de los pacientes. También se vio el perfil de seguridad, que básicamente era un fármaco seguro y que los únicos efectos secundarios eran mínimos y de nivel gastrointestinal. Por tanto, se concluyó que efectivamente se trata de un fármaco que se puede considerar venotónico flebotónico y que se puede utilizar para aliviar o paliar los síntomas mayores y los signos de la enfermedad venosa crónica. Los estudios que son más antiguos y que por donde empezaron en principio con la sulodexina son los para el tratamiento de las úlceras venosas. Para ello tenemos 4 ensayos clínicos, de los cuales sobre todo se puede resaltar el de Kosheri con 235 pacientes, que es el estudio Suavis. Este ensayo clínico se hizo con un doble ciego, que se comparó la sulodexida con el tratamiento conservador, estilo de vida, curas locales y el vendaje compresivo frente al placebo, con el mismo tratamiento conservador. Se vio que a los 2 meses de tratamiento había un cierre de las úlceras del 35% en el grupo de la sulodexida frente al 21% en el grupo del placebo, siendo estadísticamente significativo, y a los 3 meses esta cicatrización crecía hasta el 53% frente al 30% en el grupo placebo. También, además de estos 4 ensayos clínicos, hay otros 2 estudios observacionales, del cual cabe destacar el de Apolonio con 1.163 pacientes, que se produjo una cicatrización a los 3 meses del 44%. Esto se resumió en la Cochrane, en los 4 ensayos clínicos, en la Cochrane con un total de 438 pacientes con úlceras activas, con los mismos requisitos, sulodexida más tratamiento compresivo frente solo el tratamiento compresivo. Y se objetivó una cicatrización, en el caso de la sulodexina, del 50% frente al 29,8% en el grupo de placebo, siendo estadísticamente significativo. Otros 2 estudios rápidamente a tener en cuenta en torno a la enfermedad venosa crónica sería publicado en el año 2021, que lo que se hizo fue comparar 2 grupos que se iban a someter a escleroterapia. Un grupo con 359 pacientes que se le dio la sulodexina 7 días antes del tratamiento con polidocanol y se le continuó durante 3 meses después, frente al grupo control que no se le dio la sulodexina. El polidocanol que se administró y los porcentajes eran proporcionales, como hacemos siempre, al tamaño de la variz. Y lo que se vio fue una reducción significativa, tanto al primer mes como a los 3 meses, de la hiperpigmentación provocada como consecuencia del polidocanol. En este estudio de International Angiology en 2018 también nos muestra que el uso de la sulodexida una semana antes del quirófano, ya sea cirugía abierta o endovascular, y 3 meses después, mejora los síntomas y facilita la recuperación del paciente tanto a corto como a medio plazo. Y, por último, pues todo esto se ha registrado en todas las guías internacionales, tanto las guías americanas, las guías latinoamericanas, las guías europeas y, por supuesto, nuestra guía española. Y, por resumirlo, en el año 2015 obtuvo el nivel de recomendación A, como comentábamos, al tratamiento de las úlceras. Fue el primer punto, y en el año 2022 ya se ha incluido, gracias al estudio de Bignamini del 2020, que es importante también para el tratamiento de los síntomas como el edema, la pesadez, el dolor de las piernas, dado que reduce los mediadores de la inflamación. Y también han mantenido la indicación que habían hecho en el año 2015 de su uso para el cierre de las úlceras.
Aunque no he entrado en ello, tiene también indicaciones antitrombóticas para evitar el riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda y de evitar el síndrome postrombótico. Y, por último, en el Flebology de 2019, en su capítulo octavo, recordar que no todos los fármacos inactivos son iguales, pero por lo que se debe seleccionar de acuerdo con sus propiedades, eficacia, estado evolutivo de la enfermedad, características del paciente y contraindicaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes por haberse ajustado al tiempo estrictamente, a pesar de las horas. Pasamos a presentar a los discusores. El doctor Ernesto Intriago Gidel, presidente de la Sociedad Panamericana de Flebología y que trabaja en Guayaquil, Ecuador. Y ya hemos conocido en la mesa anterior, el doctor Luis Fernando Albernaz, que viene de Brasil. Adelante, pueden empezar a comentar. Sí, mira. En primeiro lugar, felicitações, doutora Sandra, doutor Francisco, por suas apresentações. Temos aqui dois diferentes medicamentos comprovadamente eficazes, importantes na doença venosa crônica. E uma reflexão, onde se empieza todo isto? Onde está o início disso todo? Conosco o Dr. Fritz Haag, da Alemanha. Ele está fazendo trabalho magnífico com microagregados, estudando ultrassonido em crianças, em ninhos. Então, ele percebe já a formação muito precoce de agregados venosos. E a reflexão é que vem primeiro? Se pensamos que para tratamento de insuficiência venosa crônica, com formação de trombos, coágulos, sempre, em primeiro lugar, pensamos em algo que vai fazer proteção do endotélio, agir contra a coagulação. E quando pensamos em uma doença primária, começando a doença, pensamos em tratar algo como bioflavonoides, porque flavonoides vão agir em estresse oxidativo, sim? Combatendo a formação de radicais livres. E os glicosaminoglicanos como anti-inflamatório, já algo mais avançado. E a relação entre estresse oxidativo e inflamação, nós não sabemos em que ponto, se é na ativação dos neutrófilos, quando fazem migração para a parede do vaso, ou se quando é depois. Pero, enfim, para uma reflexão, porque é uma dúvida importante, qual é o melhor? As duas são importantes. Lamento muito que não temos em Brasil solo Dexidem aún, mas esperamos que cedo ou temprano podemos ter. Empezar, claro que sí. Gracias. Gracias. Primero, igualmente, felicitarlos. Sí, como lo dijo, la experiencia que más tenemos nosotros, al menos en Latinoamérica y en mi país, Ecuador, es sobre todo con la fracción flavonoide. El sulodoxide todavía no está disponible en la farmacopea, solo lo referente a lo que dice la literatura. Obviamente, como lo dijo el doctor, la enfermedad venosa crónica es una enfermedad evolutiva, progresiva, una alta incidencia y prevalencia que nosotros nos enfrentamos el día a día en una larga espera de pacientes que necesitan una solución. Y a veces cuando le queremos proponer algún tipo de procedimiento, llame quirúrgico ese paciente queda a la deriva y tenemos que tener una opción farmacológica y un medicamento que realmente esté probado, que nos dé una alta tasa de eficacia y seguridad. Y como sabemos, como en las guías lo dicen y lo han dicho acá durante el Congreso, tiene una alta grado de recomendación y se puede emplear en todos los estadios de la enfermedad. Entonces, eso es una alternativa para estos pacientes que a veces, teniendo en cuenta que la elastocompresión sería la otra parte del tratamiento que le podríamos ofrecer a estos tipos de pacientes, pero a veces por los climas, bueno, en el clima cálido, muchos de los pacientes a veces logran tener no se adhieren correctamente al tratamiento. Al paciente. Entonces tenemos que tener como una herramienta útil esto y como primera elección yo creo que no solamente como especialista, sino también que se le apunta a todo a nivel
médico en general, que es el que a veces en la atención primaria es el que recibe el paciente. Efectivamente. Entonces, a veces no tratar de que, porque no conozco el medicamento, tengo miedo de prescribirlo, dejemos avanzar esa enfermedad y a nosotros como especialistas nos llega a un estadio más avanzado. Entonces, al tener un medicamento que nos dé esta seguridad, podemos cubrir a una gran necesidad de pacientes que hay a nivel mundial. Sí, sin duda yo creo que sirve como una primera fase, efectivamente, un complemento a esas medidas de compresión que son tan útiles, pero que no se adhieren tanto a ese tratamiento de los pacientes. Y luego la ventaja que tenemos nosotros, además de que la molécula de sulodexida, por ejemplo, sí que está en España, es que entra por el Sistema Nacional de Salud. Entonces sí que está permitido durante 3 meses, está financiado. Entonces muchas veces los pacientes que cada vez están más acostumbrados a que se quiten fármacos o que se quiten medicaciones del uso en el Sistema Nacional de Salud, pues esto les permite a ellos que le den una cierta importancia y saber que están respaldados por el sistema al menos 3 meses de tratamiento, ¿no? Porque si no, muchas veces el propio paciente es el que dice, bueno, si tengo poco dinero y tengo que elegir entre el Sintrón y la pastilla de las varices, bueno, pues entonces a lo mejor no me tomo la pastilla de las varices, ¿no? Entonces, eso también es una Claro, esa era una de mis preguntas, porque a veces uno prescribe el medicamento. Ahora, ¿qué tiempo y en cuánto tiempo? La pregunta, doctor, ¿lo tengo que tomar todo el año o tengo que hacer una parada? ¿Cuándo vuelvo nuevamente a Yo en el caso retomar? de los glucosaminoglican, de la sulodexida, el paciente la puede tomar todo el año, sin duda alguna, pero es cierto que yo lo que le hago hincapié sobre todo al paciente es que lo que tiene que hacer es la medida de compresión, el estilo de vida y la medicación. La medicación, insisto que en España está durante 3 meses avalada por el Sistema Nacional de Salud, pero es cierto que, como comentamos aquí, hace mucho calor, muchos más meses del año. Entonces yo creo que está bien para que el paciente lo tenga como alternativa y que a lo mejor puede empezar a partir de abril o mayo a tomarlo porque hace mucho calor, pero si luego ve que le ha hecho un buen efecto, continúe él aunque tenga que abonar parte de la medicación. Pero sí que yo creo que es importante decir, no hace falta que sea de por vida, concretar en un tiempo, pero que si te alivia, sepas que tienes ahí una carta para usar. La Agencia Española del Medicamento lo recomienda de un periodo limitado. Eso es. Lo que pasa es que, claro, aquí en este país y en los vuestros, por los climas cálidos, prácticamente 6 meses de 12 sería Necesario. Sí, para aliviar los síntomas de pesadez, pico, calambres, que son mucho más evidentes cuando llegan las altas temperaturas. Sin menospreciar el resto del tratamiento conservador, los cambios en los hábitos de vida y la terapia compresiva. ¿Asocian combinaciones a veces de uno u otro o es indistintamente a elección? Yo no combino, No, ok. pero sobre todo porque cuando ves el feedback del paciente, que muchas veces te viene a la consulta diciendo, eso que me mandó el año pasado y es que he perdido el informe y necesito... entonces, para mí yo creo que es fundamental que tú hables con el paciente, le preguntes, ¿usted está tomando alguna medicación? Sí, no, ¿qué toma? ¿Nota usted algún efecto? No. Bueno, pues si no nota ningún efecto, vamos a hacer un cambio. Yo personalmente no combino por el buen feedback que me están dando los pacientes por primera vez con esta medicación. Bueno, como vamos justo, no sé si hacemos una ronda rápida de preguntas en el público o cerramos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quizá no sé si hacer un llamamiento a la sociedad para ver si, en vista de esta evidencia, ayuda a que la administración pública financie algunos de los productos que se han demostrado con efectividad y evidencia. Pero bueno, los 3 meses sabemos que solo de un producto, los otros no están financiados, ¿no? Y no sé si la sociedad puede hacer algo, o este capítulo puede hacer algo al respecto. Sí, sería una tarea pendiente, ¿no? Hacer algún documento, algo para que hablase y que ante la administración pública pudiese respaldarse la utilización de estos medicamentos, porque es el año 95 que salió aquel informe en que no existe una evidencia, digamos, que sustentase esta medicación, se quita del sistema sanitario patentado por el sistema sanitario y entonces ya es el paciente que se tiene que comprar y eso también lleva a que la accesión al medicamento sea menor porque hay pacientes que no se lo pueden costear. Muy bien, muchas gracias a ponentes y profesores y al comité científico, al capítulo por habernos invitado. Gracias.